12:55, apenas 5 minutos para la 1 de la tarde. Seguimos en directo en Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y nos vamos ahora al archivo municipal porque saben que una vez al mes nuestra compañera Rocío Carrascal nos acerca toda la riqueza que tenemos allí. Hoy hablamos de transporte. Aeropuerto, puerto, ferrocarril. Málaga tiene unas grandes comunicaciones, pero ¿ha sido siempre así? Pues eso precisamente es lo que hemos venido a averiguar hoy al Archivo Municipal. Acompáñennos para descubrir la evolución de los medios de transporte en la ciudad. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va el express. Pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor. Maribel Vila, jefa del Archivo Provincial, que un día más nos acoge aquí pues para conocer un poco más la historia de Málaga, hoy en concreto de la evolución de los medios de transporte, que tanto nos interesa porque tan importante fue para la ciudad, ¿no? Pues sí, bienvenidos de nuevo, encantado de teneros aquí con nosotros. Y efectivamente, los medios de transporte, la evolución del transporte es una parte importante de la historia de Málaga. Málaga es una ciudad siempre muy bien comunicada, con gran movimiento de viajeros y mercancías. Y es interesante hacer un seguimiento a través de los fondos del archivo de cómo ha evolucionado el transporte, pero a nivel marítimo, a nivel terrestre, a nivel aéreo, tenemos mucho que mostrar a los interesados. Pues vamos a comenzar, si te parece, por la parte del ferrocarril, lo que tiene que ver con la llegada del tren a Málaga, que además, si no me equivoco, fue en 1865 la primera vez que hubo una conexión de Málaga con Córdoba, que además permitía una conexión de Málaga con el centro, un poco ya el centro de España, de la que estaba un poco separada. Eso es. En el siglo XIX encontramos un hito importante, lo que es la evolución del transporte, que es la aparición del ferrocarril, que está íntimamente ligado también con la revolución industrial, ¿no? El ferrocarril llega a España en 1848, la primera línea de la Barcelona-Mataró, y en Málaga, como bien has dicho, esa primera línea fue la de Córdoba-Málaga y llegó en 1865. Aquí fue un auténtico bombazo, se celebró muchísimo por todas las autoridades y si leemos la prensa de la época, pues los medios de comunicación contaban la velocidad a la que iba el ferrocarril. El ferrocarril tardaba 7 horas en hacer el recorrido Córdoba-Málaga, pero claro, tenemos que contextualizar y ubicarnos en una época donde viajar de Málaga a Granada suponía 3 jornadas de viaje. Entonces todo está vinculado un poco con esa evolución que se produce en el 19, ¿no? Y evidentemente el ferrocarril fue un gran desarrollo para la ciudad y favoreció además también digamos, la presencia de ese turismo incipiente que estaba también empezando en Málaga. Hay 3 familias que evidentemente, familias muy poderosas de la ciudad, intervinieron directamente en lo que es el desarrollo del ferrocarril. Hablamos de los Larios, de los Heredia, de los Loring. Entonces ellos estuvieron directamente implicados en esa llegada del ferrocarril, ¿no? Tenemos aquí en el archivo, por ejemplo, el estatuto de la sociedad que se creó para la construcción de ese ferrocarril Córdoba-Málaga, que fue tan importante para el desarrollo económico, el desarrollo turístico y el desarrollo comercial de la ciudad. Y luego en 1905 vemos cómo hacen también acto de presencia los que eran los llamados trenes suburbanos. Eran trenes de cercanía que unían Málaga con Coín, unían Málaga con Fuengirola, con Vélez Málaga, y que también tuvieron bastante repercusión. Deme un billete, oh sí, para final. Una vez que llega también el ferrocarril a Málaga, vemos también como hay una presencia importante de también lo que eran los tranvías en la ciudad. O sea, el desarrollo también del transporte de los tranvías en Málaga es muy importante. Tener en cuenta que hasta 1960 del pasado siglo XX había bastantes líneas en Málaga, en concreto había 6 que atravesaban la ciudad completamente. La ciudad también a nivel interno tenía esos medios de transporte, que además los tranvías en un principio se llamaban tranvías de sangre, porque eran, digamos, la atracción eran con animales, ¿no? Y vemos como ya esa evolución, esos tranvías eléctricos, que supone una gran modernización, y como ha sido un medio de transporte que, si miramos la fotografía, no hace tanto tiempo todavía estaban en Málaga. Hasta los años 60 del siglo XX podemos localizar tranvías en la ciudad y fueron muy importantes, fueron muy relevantes como medio de transporte en la ciudad. Sí.
Pues esto en lo que se refiere a la parte del ferrocarril, donde, bueno, una de las sedes muy importantes era lo que conocemos ahora como el Palacio de la Tinta. Efectivamente, el Palacio de la Tinta fue la sede de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces y nosotros tenemos todo el expediente de construcción y además, si lo podemos ver en la mesa, son unos planos enormes y tienen un nivel de detalle impresionante y es un edificio que está totalmente vinculado con la historia ferroviaria de Málaga. Aparte del ferrocarril, pues otro de los medios de transporte también muy importantes y a los que queremos prestar atención hoy, pues es el avión. El turista 1.999.999, cuando llegó. El avión marcó también un antes y un después en las comunicaciones de la ciudad y además Málaga fue muy importante en la historia de la aviación a nivel nacional. Totalmente. Nosotros tenemos el aeropuerto más antiguo de España, el aeropuerto de Cano. Málaga ya desde los años 1910 del siglo XX tenía ya algunas exhibiciones aéreas, pero resulta que por cuestión meramente del azar, la sede actual del aeropuerto de Málaga, la de Rompedizo, digamos, tuvo esa localización porque normalmente donde aterrizaban los aviones, que era la playa de la Misericordia, pues un día estaba embarrado, no se podía aterrizar. Y los aviones que venían a Málaga buscaron otra alternativa y aterrizaron en el Rompedizo. Y ahí tenemos el origen de lo que es la sede actual de nuestro aeropuerto internacional Málaga Costa del Sol, que conecta la ciudad con todos los destinos internacionales. Málaga además fue la sede, fue una de las escalas de la línea aeropostal Toulouse-Casablanca, donde uno de los aviadores, de los pilotos, era el famoso autor del Principito. Y además, a raíz de esa línea aeropostal, Málaga está vinculada con la primera legislación, el primer acuerdo por el que se establece, se regula lo que es el transporte comercial de viajeros y de mercancías aéreos, nada menos. O sea que la historia de Málaga y la aviación están muy, muy íntimamente ligadas. Y si la llegada del ferrocarril tuvo mucho éxito, también en la prensa local podemos comprobar cómo el inicio de esa línea entre Toulouse, Málaga, Alicante, Rabat, Barcelona, todo eso, también tuvo mucha repercusión. Totalmente, fue portada, además de varios periódicos. Aquí he puesto una pequeña muestra, pero tenemos otros ejemplares que también recogen esa relevancia. Tenemos que imaginarnos, trasladarnos a esa época, ¿no?, donde todavía los medios de comunicación habían evolucionado, pero donde era complicado moverse. Tenemos que pensar que hablamos de unos años donde la mayor parte de la población vivía y moría donde había nacido. O sea, los viajes eran algo excepcional y que llegaran aquí los aviones, fue, digamos, noticia de primera línea. Y la historia, ya te digo, la aeronáutica malagueña está vinculada con la historia de lo que es la aviación a nivel nacional. Es muy interesante. Y hablamos ahora del puerto, porque además el puerto ha sido el motor económico de la ciudad desde la época fenicia, pero luego, a partir del siglo XIX, podemos decir que cambia completamente la situación y el puerto empieza a cobrar realmente importancia para la vida incluso diaria de la ciudad, porque pasa a ser un elemento esencial. Sí, Málaga sin el puerto no se comprende. O sea, la historia de Málaga y su puerto está íntimamente ligada. La ciudad tiene una situación geoestratégica maravillosa que siempre ha convertido a la ciudad en un punto de encuentro de viajeros, de mercancía, y desde la época fenicia, después durante la época también musulmana, pues Málaga tenía su puerto, pero tenemos que irnos ya al siglo XVI. En el reinado de Felipe II, cuando localizamos los inicios de la obra del puerto. Aquí en concreto tenemos nada menos que el documento original por el que Felipe II autoriza la construcción del puerto de Málaga. El puerto ha tenido una relevancia durante siglos enorme, ha tenido diferentes fases de construcción, pero ha sido además un puerto muy importante a nivel nacional, hasta el punto de que fuese también del Consulado Marítimo Terrestre. Eso quería decir que Málaga era de los pocos puertos que a nivel nacional podía comerciar con las Indias. Luego además tuvo la suerte de ser la sede de un colegio náutico de gran relevancia, el Colegio Náutico de San Telmo, donde se formaban marinos que cursaban, digamos, surcaban los 7 mares y eran, digamos, socialmente, personas muy valoradas porque salían muy preparados. Entonces, también la historia del puerto y la vida del puerto de Málaga está muy vinculada con la vida de la ciudad, o sea que están totalmente conexionadas.
hasta el punto de que ahora ya no nos acordamos ni nos hacemos a la idea, pero cuando recuperamos fotografías como esta, vemos cómo el puerto llegaba pues prácticamente a la catedral casi. Pues sí, buena parte de toda la zona de la Alameda, la zona de Puerta del Mar, pues bueno, y la Atarazana, llegaba prácticamente el agua allí, ¿no? Entonces es cierto que en la foto podemos ver hasta dónde llegaba el mar, o sea, todo lo que la ciudad ha ganado al puerto, ¿no? Y cómo está, digamos, forma parte de ese tejido urbano y cómo evoluciona. Y la fotografía además se ve magníficamente cómo podemos contemplar, cómo podemos, digamos, analizar esa evolución, ¿no? O sea, es una buena muestra de eso, ¿no? Hemos avanzado un poco más en este asunto de la mano de Maribel y gracias al Archivo Municipal, al que volveremos dentro de un mes a contar más detalles que tienen que ver con Málaga y, como siempre, muy interesantes. Muchísimas gracias, Maribel. Nada, a vosotros, y aquí os esperamos. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal por acercarnos cada mes, una vez al mes, al Archivo Municipal y a todo lo que hay allí y que tiene que ver con nuestra ciudad. Nosotros pues seguimos contándoles historias y les decía yo al principio del programa que íbamos a hablar también de los Reyes Magos, de la llegada de los Reyes Magos, pero en este caso de una iniciativa solidaria que pone en marcha Impavi, que de nuevo este año ha puesto en marcha su operación Reyes Magos, con la que este año han repartido casi 2.000 juguetes. Para que nos cuente todos los detalles tenemos a Liliana Ibáñez, que es delegada de Impavi Málaga. Liliana, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por permitirnos contar un poquito lo que pasó aquí en Málaga. Pues el viernes fue esa operación Reyes Magos que pone en marcha Impavi, con la que se repartieron, si no me equivoco, Liliana, casi 2.000 juguetes y que de nuevo hizo feliz a muchos niños. Sí, en esta ocasión pues tuvimos la oportunidad de poder hacer un reparto a 400 niños y niñas de aquí de Málaga, ¿no? No solo de Málaga capital, sino de algunos pueblos también que han podido asistir, ¿no?, a este gran evento. Hemos tenido una fiesta donde pues los niños pudieron bailar junto con los payasitos, una historia de teatro también que niños han podido protagonizar gracias a la participación del Centro de Vida Cristiana, y pues también, como no, los Reyes Magos que vinieron durante todo el día con nosotros para poder dar esos regalitos a los niños de aquí de Málaga, que venían con mucha ilusión. Liliana, porque ¿cuál es la situación que estáis viviendo? Yo no sé si este año se ha notado un incremento con respecto al número de familias que se acerca a vosotros, que pidiendo ayuda. Bueno, como todos los años nosotros trabajamos con ciertas familias, ¿no?, en riesgo de exclusión social, con las barriadas en riesgo de exclusión social, pero también con muchas familias que ahora mismo pues están pasando una necesidad y no están en esas barriadas, ¿no? O sea, como hablamos de la nueva pobreza, ¿no?, de familias que está trabajando solo el padre o así todos están trabajando los dos, pero por el incremento del alquiler y bueno, de todos los servicios que tienen que pagar, de la alimentación, pues están pasando una situación complicada. Entonces, pues eso, se ha visto un incremento más en ese tipo de familias, ¿no?, que se están trabajando, que en sí de las barriadas seguimos trabajando normalmente con las mismas familias. Porque, Liliana, ¿cómo es la labor que realiza Impavi, para el que nos conozca? Bueno, pues nosotros durante todo el año estamos con las familias a través de 3 líneas de actuación. La primera es pues, poder cubrir su necesidad básica, ¿no?, de poder ayudarlos pues, con una cesta de alimentos, con material escolar, con ropa, ¿no?, con zapatos, con lo que necesiten, y a través de eso pues le hacemos una entrevista, ¿no?, y conocer su necesidad real, ¿no? Como decimos nosotros, vienen ellos pidiéndonos alimentos, pero a través de eso pues detectamos la necesidad real que hay en estas familias, ¿no? Entonces, pues a través de eso pues luego los derivamos a otra línea de actuación, que es el programa Integra, donde pues a través de eso pues le enseñamos a los padres, por ejemplo, escuelas de padres y madres, ¿no? Les enseñamos algunas técnicas de cómo ser mejor papá, también prevención de adicciones, ¿no? También búsqueda de empleo para aquellos padres que ahora mismo pues están en esa búsqueda, ¿no? Y con los niños trabajamos a través durante todo el año, en refuerzo educativo, en el verano estamos con el campamento, tenemos salidas familiares, ¿no? Hacemos un trabajo integral con la familia y también pues los involucramos en
en el voluntariado, porque entendemos que como parte de ese proceso de cambio, pues el niño tiene, la familia, ¿no? También no solo viene a recibir y a ser formado, sino también a dar, ¿no? Claro. Entonces, muchos de nuestros beneficiarios también son voluntarios, ¿no? Como parte del proceso de transformación y cambio que queremos ver en estas familias. Pues Liliana Ibáñez, enhorabuena por esa Operación Reyes Magos y muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Pues muchísimas gracias a vosotros por seguir mostrando lo que hacemos, un poquito de lo que hacemos. Si quieren más información pueden entrar a nuestras redes sociales, a impavi.es, o también en Instagram, en Facebook, en la web, y ver un poquito más de todo lo que hacemos, no solo aquí en Málaga, sino a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias. Por supuesto, así lo haremos. Liliana, mil gracias por habernos acompañado esta mañana. Hablando de niños, y antes de darles las recomendaciones culturales que les damos cada día en la Agenda Cultural, les voy a hacer una recomendación para que acudan con los más pequeños, porque nuestra compañera Rocío Carrascal se ha ido al Circo Berlín. Rocío, hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Se acaban las Navidades, pero no por ello se acaba la ilusión y la magia, y de eso se encarga el Circo Berlín, que está aquí en Málaga para animar a todos esos pequeños, como tú dices, pero también a los mayores, porque este espectáculo es para todos. Vienen aquí a presentar un nuevo espectáculo, ¿verdad que sí, José Manuel? José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? José Manuel, además, es el encargado, el maestro de ceremonias del circo, podemos decirlo así. Exacto, sí. Y venís con un nuevo espectáculo que además se llama Su Majestad el Circo. Efectivamente, ya estamos terminando la Navidad, todavía se puede palpar para aquellos nostálgicos de la Navidad. Durante esta semana también se puede palpar todavía el espíritu navideño en Mágica Navidad, que es el espectáculo que presentamos, que hace también hincapié en Su Majestad el Circo, para hacer brillar la esencia del circo tradicional, pero nuestro espectáculo siempre tiene una identidad, que es la de presentar un espectáculo clásico, tradicional, pero para el espectador del siglo XXI, siempre con novedades, siempre venimos a Málaga año tras año con nuestra misma esencia, pero siempre con un espectáculo totalmente renovado. Porque sí es cierto, José Manuel, que sois clásicos aquí en Málaga, como bien dices, pero además el Circo Berlín es uno de los circos más importantes de España. Efectivamente, es uno de los circos más clásicos, más antiguos de España, y bueno, siempre visitamos ciudades grandes e importantes, y Málaga es una a la que no podemos faltar. Le tenemos muchísimo cariño a Málaga, sabemos que los malagueños también nos lo tienen, y bueno, el público lo pide, nosotros estamos encantadísimos siempre de venir a Málaga por Navidad, y siempre nos quedamos un poquito más, que estaremos hasta el día 19. Hasta el día 19, apúntenselo. ¿Qué vamos a ver en ese espectáculo? Cuéntanos un pequeño adelanto. Bueno, pues aquí estamos ahora mismo en la gran carpa, ¿no?, donde se desarrolla el espectáculo, que no tiene nada que ver con lo que se ve una vez que comienza la función, porque bueno, nada más que accede a la primera de las carpas ya se nota ese ambiente, esa ilusión, ¿no? Un ambiente festivo, especial del circo. Y bueno, ¿qué podemos ver? Pues tenemos 2 horas de espectáculo en las que se engloban payasos, tenemos trapecistas a gran altura, tenemos motoristas a más de 10 metros de altura, patinadores acrobáticos, un equilibrista que ha participado en importantes festivales de todo el mundo, con galardones muy importantes en el mundo artístico, y también en Got Talent, le hemos visto en televisión en Got Talent. Tenemos también personajes infantiles que no nos podemos olvidar de los más peques, que participan en el espectáculo desde el cine, Lilo y Stitch también, Mario Bros, que viene también con Luigi. Y bueno, son atracciones para todos los públicos. Tenemos emoción, riesgo, fantasía, adrenalina que no puede faltar. Un espectáculo en directo de los que pocos quedan ya, y que bueno, invitamos a todos los públicos que puedan venir. No hace falta venir con niños para disfrutarlo, la verdad. Pues ya lo saben ustedes, hasta el 19, ¿no? Hemos dicho, van a estar aquí en el recinto ferial, instalado el Circo Berlín, así que todavía están a tiempo, si no han podido disfrutar de ese espectáculo, o incluso si lo han disfrutado y quieren venir una segunda vez, de acudir aquí. Ahí estará José Manuel como maestro de ceremonias, a ver todo lo que nos han preparado estos maravillosos profesionales del Circo Berlín. Muchas gracias. Gracias a ustedes por atendernos. Pues muchísimas gracias a nuestra compañera Rocío Carrascal, una propuesta, el Circo Berlín, que nos sirve para contarles nuestras propuestas culturales en nuestra agenda.
Agenda cultural que nos lleva al final del programa. Hoy nos despedimos con Malinche Symphony, que llega mañana al Cervantes, basado en el musical de Nacho Cano. Con ellos nos despedimos, pero volvemos mañana a partir de las 11:30 para seguir contándoles todas las historias de la ciudad. Gracias y hasta mañana.